Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y en este día de San Pedro y San Pablo, no hemos hablado de Pablo, ya le dedicaremos algún otro programa, día en el que la Iglesia conmemora el martirio de estas dos grandes figuras del cristianismo que nace, del cristianismo que va creciendo. El testimonio de Pedro va a ser fundamental en muchas cosas y en mucha consolidación de la vida cristiana, igual que el de Pablo va a ser entre el mundo gentil, entre el mundo no cristiano, entre el mundo no judío, mejor dicho, donde va a ser el anunciador del Evangelio. Luego después, en torno a ellos dos, en torno a Pedro sobre todo, se va a ir formando una comunidad. Una comunidad, en griego se dice una eclesia. Se va formando una gran comunidad en la cual se van sucediendo entre ellos hasta que la llegada del Papa Nicolás II en el año 1059 determinó que la elección del sucesor de Pedro sean solo los cardenales. Y ahí empieza esa institución que surgió, que nació como institución de servicio, de alegría, de compartir, de ayudar en el anuncio de la misión, se va a convertir prácticamente en una misión de poder. Una misión de poder que, como nos dice el Papa precisamente hoy, el día que estamos transmitiendo el programa, tenemos que dejar de ser príncipes para ser servidores. Agacharnos ante los demás para ayudarles a levantarse. Se refería a los cardenales, pero todos en el fondo somos cardenales. Todos en el fondo somos la base de la Iglesia, porque la Iglesia está formada por seres sencillos, comunes y corrientes como usted y como yo. Bien, en el año 1059, el Papa Nicolás II decide que la elección sea de los papas. En el 1179 el Papa Alejandro III extendió este derecho a todos los cardenales. ¿Por qué? Porque en un primer momento eran solo los cardenales de Roma. Después va a ser todos los cardenales del mundo. Obviamente no había tantos como nos podemos imaginar hoy en día. Hay cardenales, hoy los cardenales pueden ser elegidos libremente por el Papa entre los clérigos que han recibido son al menos sacerdotes. Y luego después muchos han sido nombrados como méritos por sus servicios reconocidos por la Iglesia después de los 80 años. El cónclave va a ser el momento importante en que los cardenales eligen al Papa. En el cónclave los cardenales eligen Papa y mientras que en los primeros siglos el número de cardenales electores oscilaba entre los 20 o 30, entre 20 y 30 cardenales manejaban toda la Iglesia y ayudaban a elegir al sucesor de Pedro. Se llegó a establecer con Sixto V en el año 1586, se establece que el número de cardenales no podían pasar de 70. Y ese número de cardenales de 70 va a durar así hasta Juan XXIII, o sea, desde el año desde el año 1586 hasta 1958 el número de cardenales no va a pasar de 70. 70, ¿por qué? Pues porque se creían que eran los miembros del Sanedrín, era una especie de Sanedrín para el Papa, para la Iglesia. Va a ser Juan XXIII el que dice la Iglesia es universal y va a ser el Papa Pablo VI el que va a establecer el número de cardenales a 120. 10 por cada tribu de Israel, los 120 representantes de las tribus. Y él es el que va a establecer que pueden ser elegidos o elegibles hasta los 80 años. Después de los 80 años se les tienen el título como méritos o los servicios prestados a la Iglesia, pero no pintan nada con autoridad. Siempre van a dar el consejo, van a dar la sabiduría, van a dar la experiencia de la vida. Y hoy precisamente tenemos el número de cardenales en 212 cardenales. 114 son electores y 98 no electores. Y hoy, por el día de hoy, van a ser creados 14 nuevos cardenales, incluidos 3 no electores. Dentro de ellos pues hay una serie de categorías, entre ellos está el camarlengo, que administra los bienes de la Iglesia y que rige durante el periodo de la sede vacante, y es el cardenal camarlengo el que convoca el cónclave que va a elegir el Papa sucesor del que ha fallecido. Por otra parte, el primero de los cardenales diáconos se llama protodiácono y debe anunciar al pueblo cristiano la elección del nuevo Papa por el conocido Habemus Papam. Papa Francisco ha elegido hoy, el total vienen siendo desde que es Papa 51 cardenales. La mayoría de ellos son electores, hay algunos que no, lo cual está configurando
el cuerpo electoral que elegirá a su sucesor. Venido desde las periferias del mundo, poco a poco va cambiando la faz de la tierra, la faz de la Iglesia. Bien, concluimos este segmento recordándoles: el Señor, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa iglesia está construida sobre los cimientos de la cruz de Cristo y del sepulcro vacío de Él, pero está también construida, elaborada, expandida y recogida y pecadora y todo lo que queramos sobre los hombros de un hombre, Pedro que con su respuesta, con su negación, pero también con su respuesta a Dios, nos recuerda que tenemos que ir luchando, tenemos que ir expandiendo el Evangelio, expandiendo la comunidad. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dice el Señor a Pedro en un determinado momento, que también nosotros somos iglesia y la vamos expansionando con la ayuda de unos y de otros. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y pasamos tema. Y Pedro, Pablo, los diáconos, la Iglesia, el papado nos han ocupado en la primera parte de nuestro programa, y ahora queremos continuar con la parte que habíamos comenzado hace varios programas: el mundo, la sociedad del Nuevo Testamento. El mundo que nace, que crece, que desaparece, que se expande, que se recorta en tiempo de Jesús. Y habíamos dicho como Jesús pertenecía, pues es una clase trabajadora que uno deduce, porque miren, los evangelios no son biografías de Jesús. Hay datos biográficos, pero no son biografías de Jesús. No podemos buscar en el evangelio la biografía, y sobre todo en el concepto moderno que tenemos de biografía, donde se nos cuenta la vida de una persona, qué hace, qué no hace, qué deja de hacer, que no. Las biografías que tenemos de la antigüedad tenían otras finalidades, pero no vamos a entrar en ese caso, en esa discusión. Simplemente recordar que hemos tenido que ir reconstruyendo como un gran rompecabezas lo que fue el mundo de Jesús, lo que vamos reconstruyéndolo poco a poco, que nos da unas perspectivas grandes para comprender el Evangelio, para comprender el mensaje. La sociedad en tiempos de Jesús era una sociedad agrícola, pequeño comerciante, pequeño latifundista, y Jesús, por los datos que deducimos del Evangelio, parece que visitó muchos de estos pueblos y estaba muy encarnado en la realidad social, política y religiosa de su tiempo. ¿Por qué decimos eso? Porque, pues sabemos, por otro lado, por las ciencias sociales,
que el mundo de Jesús, el mundo de la provincia romana de Judea y la provincia romana de la Galilea, que dependían del protectorado de Siria, del que tenía un gobernador, era una zona fundamentalmente agrícola. Y entonces ahí se entiende por qué Jesús, cuando va a poner sus comparaciones, pone las comparaciones del trigo, de la cizaña, de la mostaza, del pescador que tira y recoge las redes, del comerciante inescrupuloso que compra y vende perlas finas, etcétera. Porque eso, si él se hubiera pasado los X años, porque esa es otra, sabemos que nos dice el Evangelio de Mateo que Jesús con la Sagrada Familia huye a Egipto con apenas 2 años de edad. O sea, no pensemos que Jesús tiene que salir corriendo la Sagrada Familia, inmediatamente a los pocos días de nacido. Pasó por lo menos un periodo de casi año y medio, 2 años en Belén. ¿Por qué deducimos esa fecha? Pues basta leer cuando dice que Herodes, cuando se da cuenta de que lo han engañado, manda matar a todos los niños menores de 2 años. Quiere decir que están en ese tramo de tiempo, es cuando él calcula que ha nacido Jesús. O sea, casi ha pasado año y pico. Entonces, año y pico que se van para Egipto, que vuelven, después se establecen en Nazaret, de donde eran originarios, y miren, Nazaret es un pueblo donde no pasa nada, donde no pasaba, es hoy en día, y es una ciudad fundamentalmente cristiana, con una fuerte población musulmana y un nuevo Nazaret que es fundamentalmente judío en la loma de la montaña, y es una ciudad pues que vive del recuerdo, que vive de la agricultura, que vive del turismo religioso y demás. Pero hay que ponerse 2000 años atrás y era una pequeña aldea en la loma de una montaña. ¿Cómo va a conocer ese individuo que conocemos como Jesús lo que sufre el campesino, lo que cuesta tal cosa, sí, no, por ciencia infusa, ¿verdad? Pero el Señor suele actuar de formas más normales. Quiere decir que Jesús había recorrido mucho los pueblos. ¿Y cómo lo había recorrido? ¿Predicando? No, antes de predicar. Porque su predicación empieza a partir de los 30 años. Más o menos, 30, 32 años. Empieza esa... Y entonces, mientras tanto, ¿qué estaba haciendo? Se fue al desierto, se fue a Cachemira, se fue a la India. Se fue a trabajar como trabajaban todos los hijos de vecinos de su tiempo. Y habría trabajo en Séforis, habría trabajo en Áfula, habría trabajo en Tiberíades, habría trabajo en las 32 ciudades que había en torno al lago de Tiberíades, pero sí va conociendo poco a poco la realidad de cada día. Por eso va después establecerse también en Cafarnaún, donde hay una serie de puestos de trabajo necesarios para el desarrollo de la ciudad. Un lugar, Cafarnaún, que es cruce de caravanas. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque había agua. Había agua y había en torno al agua, había negocios, había pesca, había salazón de pescado, había vinos, había sitio para abastecerse, para seguir el camino los que iban por la vía maris. Por eso Jesús se va allí. Por eso conoce, está inmerso en la sociedad. Por eso puede predicar desde la sociedad que conoce. Ahora, la sociedad en tiempo de Jesús era jerárquica. En el momento en que Jesús nace está bajo el dominio de Roma. Roma es la que establece, la que dice, la que hace, lo que se va a hacer, lo que se va a dejar de hacer y demás. Y Roma va a imponer su cultura. Entonces, en el esquema está el emperador romano, que en el caso de Jesús, en el que Jesús vive, muere y resucita, va a ser Octavio Augusto, el emperador Tiberio. Y los romanos habían colocado a un rey vasallo, un rey judío. Era un proceso muy común en la época, buscarse colaboradores del régimen. Ellos conquistaban, pero no iban a poner a sus generales allí, entonces se ponían a reyes sumisos, a reyes que ellos habían dado pruebas de lealtad a Roma. En el caso concreto del tiempo de Jesús va a ser Herodes el Grande. Herodes el Grande se le llama, pocos reyes en la historia de la humanidad se le llama Herodes, se le llama Grande. ¿Por qué se le llama Grande a Herodes? Entre otras muchas cosas porque era, como rey podría ser una calamidad, un hombre que mantuvo bajo su férreamente, y olvídense eso de derechos humanos y de todas las cuestiones que tenemos hoy en día. El rey era para matar, para mandar, para organizar como él le diera la gana al gobierno. Él no podía hacerlo tanto porque dependía de Roma.
pero era un gran constructor. Él logra terminar el templo, que está el segundo templo. Él logra hacer una serie de estructuras, entre ellas una ciudad entera, Cesarea del Mar. Él logra una serie de acueductos, construir una serie de acueductos. Él logra vaciar un monte, Herodión, y construir dentro un castillo donde él va a ser sepultado. Él logra crear Masada, Maqueronte. O sea, era un gran constructor, un gran ingeniero. Por eso era el nombre del Grande. Ahora, la muerte de Herodes el Grande, los romanos no confiaban en sus hijos y reparten toda la región en varias zonas. Samaria y Judea se lo dan a Arquelao, y Galilea y Perea Herodes Antipas, y Turea y Traconítide a Filipo, que son los 3 hijos que se reparten el movimiento. Ahora, en la zona de Samaria y Judea es muy levantisca, se levanta contra Roma cada rato, y Roma tiene que mandar un procurador, una especie de gobernador interino. Y en este caso el que mandan es precisamente en este momento a Poncio Pilato. Poncio Pilato, que residía en Cesarea del Mar, junto a la costa, en una ciudad nueva, recién construida por Herodes, y allí, pues en un sitio, en una zona en la cual el clima era muy duro, era muy caliente, era muy húmedo, muy insalubre, el vivir junto a la brisa del mar, nada le faltaba, ni el teatro, ni el hipódromo, ni las termas, el palacio estaba junto a la orilla del mar, era la comodidad por excelencia. Y eso es donde mandaba Poncio Pilato. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia, y la organización política que hay en la Galilea, en la Iturea, en toda la región de la que conoceremos después con el nombre de Palestina. Recuerden que el nombre de Palestina viene a aparecer muy tarde, no aparece en el Nuevo Testamento en ningún momento, porque ese nombre se le da a toda la región
El emperador Adriano es el que después de la revolución de Bar Kokeba, hacia finales del siglo II, hacia mediados del siglo II, hacia el año 25-130 de nuestra era, se levanta Bar Kokeba contra los romanos, se forma pues eso, el Salpafuera, terminan de destruir Jerusalén, terminan de arrasar todas las instituciones religiosas, políticas y sociales, y desaparece el pueblo judío hasta 1947, hasta el 29 de noviembre de 1947. Pero bueno, eso es otra historia. La dominación romana, en el año 63 a.C., el general y emperador Pompeyo conquista Jerusalén. Y entonces toda la región pasa a depender del poder de Roma. Así, cuando Jesús nace, gobierna en Roma el emperador Octavio Augusto. Octavio Augusto dominó en Roma del año 31 al año 14 después de Cristo, del 31 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Cuando Jesús muere bajo el emperador Tiberio, que va a ocupar el gobierno desde el año 14 después de Cristo al 37 después de Cristo. O sea, la vida de Jesús transcurre nacimiento, vida, muerte, resurrección y predicación del mensaje evangélico, transcurre bajo el dominio de dos emperadores romanos. Estos dos emperadores son Tiberio por un lado y Octavio Augusto por otro. Primero Octavio Augusto del 31 a.C. al 14 después de Cristo, y del 14 después de Cristo al 37 Tiberio. O sea, bajo Octavio Augusto Jesús nace, bajo Tiberio Jesús muere y resucita. Roma tenía como costumbre en los territorios conquistados procurar conservar las costumbres locales, el controlar las monedas y los caminos, y exige un tributo elevado. Hay que tener en cuenta que Roma era una potencia militarista grande y había que pagar a los soldados, la soldada, el salario. ¿Saben de dónde viene la palabra salario? De sal. Era la cantidad de piedras de sal que le daban diariamente a cada soldado para que pudiera caminar y poder desarrollar su trabajo sin sufrir dolores en los músculos, porque el potasio de la sal es el que mantiene el equilibrio eléctrico en los músculos del cuerpo humano. Bueno, el caso es que Roma estaba metida en 50.000 fregados, en 50.000 aventuras, en 50.000 cosas, y había que pagar a los soldados y había que pagar las obras públicas que construían. Porque cuando el pueblo romano llegaba a un país, conservaban las costumbres y las situaciones pero imponían a su vez sus costumbres. Llegaban a un lugar, no faltaban los pocos años de llegar los romanos, no faltaban las termas, no faltaban los teatros, no faltaban los hipódromos, era el vivir cada día. Algunos dirán, es que no eran necesarios. No y sí eran necesarios. El concepto de vida que ellos tenían era carpe diem, como diría uno de sus grandes poetas. Agarra el día, vive el cada día, vive el día de hoy. Entonces el día de hoy hay que tener sus baños, hay que tener sus entretenimientos, hay que tener sus comidas, hay que tener sus cosas y demás. Pero todo eso tenía un precio, y ese precio lo pagaban los territorios conquistados. Para poder mantener todas estas estructuras se va a servir de hombres fieles a Roma. Herodes era judío, estaba siendo rechazado, pero era fiel a Roma, y en Roma confía en él. En Roma utiliza a Herodes para gobernar en toda la zona de la que conoceremos después como la Palestina, toda la zona de la provincia romana de Judea, y lo gobierna como rey vasallo. Herodes gobernó del 37 al 4 a.C. O sea, Herodes domina bajo Octavio Augusto y muere antes de que llegue Tiberio. Herodes estaba obsesionado por mantener su poder mediante dos métodos: estar siempre al lado del que mandara en Roma y eliminar a los que pudieran aspirar a su puesto. O sea, él estaba pendiente, lambiendo el ojo, perdone la expresión, como se diría vulgarmente, del poder de Roma, de estar contentos con Roma. Para eso, regalos, prebendas, lo que fuera. Había que estar contento a los mandatos de Roma. Y segundo, eliminar a todo aquel que le pudiera hacer sombra, para así no tienen reparo alguno en matar a sus propios hijos acusados de tramar su destitución.
Obviamente construyó muchas obras públicas, entre las que se encuentra la reconstrucción del templo y la edificación de un teatro y un anfiteatro en Jerusalén. Teatro y anfiteatro que no se han encontrado todavía. No quita que no existan las ruinas, pero no se han encontrado aún. Y en el terreno económico, su reinado fue un reinado próspero. Ahora, ¿cuál fue la herencia que Herodes va a dejar, con la cual Jesús va a tener que confrontar las situaciones políticas y sociales de su tiempo? Y van a ser las situaciones en las cuales va a crecer el mundo de las primeras comunidades cristianas. Herodes quiso que le sucedieran sus 3 hijos como reyes, partiendo el reino, pero Roma no lo permitió, sino que los admitió en calidad de gobernadores, no de reyes. Roma era muy astuta y no quería que se hubieran sucesiones que después se fueran en contra de Roma. Y así, de los 3 hijos, Arquelao heredó la parte más fuerte, Judea y Samaria, y gobernó desde el año 4 a.C. hasta el año 6 después de Cristo, o sea, escasamente 10 años. Y debido a su crueldad fue desterrado. Roma permitía ciertas cosas, pero hasta cierto punto. Cuando se les pasaba la mano, ellos le pasaban el cuchillo. Él, debido a una serie de diferencias por su padre, lo exilian en Roma. Y ahora, en su sustitución, al desaparecer de gobernador de Judea y de Samaria, no se puede quedar la zona sin un gobierno, un poder. Entonces Roma ya existían, el puesto de gobernadores romanos, de procuradores romanos. Del quinto de estos procuradores, porque como les digo, hubo que sacarle de en medio casi con menos de 10 años de gobernar, el quinto de estos procuradores fue Poncio Pilato, que gobernó Judea desde el año 26 al 37, o sea, 11 años en que fue depuesto. Y según las malas lenguas, y la mía que no es muy buena lo repite, fue depuesto por cruel. Él era sanguinario. O sea, lo que le hizo a Jesús era bastante frecuente, el desentenderse de las cosas y mantener la pax romana. Si la pax romana, la paz romana, se necesitaban cadáveres, empedrar las calles con cadáveres, se hacía sin prejuicio alguno. Eso, claro, llegó a oídos de Roma y fue depuesto. Luego cuentan las leyendas, porque no hay un dato así histórico fehaciente, cuentan las leyendas de que hubo una revuelta y lo asesinaron, lo mandaron a las Galias. Las Galias venía siendo alrededor de la actual Francia, y allí fue asesinado por su crueldad. Herodes Antipas, otro de los hijos de Herodes el Grande, gobernó Galilea y Perea. O sea que prácticamente sería bajo la tutela de Herodes Antipas, bajo la cual Jesús vivió en el tiempo que estuvo en Galilea. Y estuvo pues 39 y 43 años de gobernador. Repudió a su mujer y se casó con Herodías. Hablando vulgar y corriente como entendemos nosotros, le puso los cuernos a su mujer y se casó con Herodías, que era su cuñada, la esposa de su hermano Felipe, con lo cual se ganó la enemistad de todos los creyentes en la zona, y sobre todo de Juan el Bautista, que no tuvo reparo en cortarle la cabeza, y Juan el Bautista no tuvo reparo en denunciar en la situación pecaminosa, la situación irregular escandalosa que se estaba viviendo. Arquelao va a ser Herodes Antipas, en el momento de la pasión de Jesús se encontraba en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y Pilato, al saber que Jesús era Galileo, le dijo: ese paquete es tuyo, ahí te lo mando. Y Jesús no dijo ni una sola palabra. Herodes sabía quién era Jesús, porque en aquel tiempo no había los periódicos ni la televisión que tenemos hoy en día, pero había una serie de informantes, una serie de redes de contacto para saber quién era quién. Y entonces, de lado y lado. Entonces Pilato se entera: este es Galileo, ahí le echan muerto a Galileo, al gobernador de Galilea. Y Jesús no le hizo tampoco el más mínimo caso al gobernador de Galilea. Filipo, que no el que fue esposo de Herodías, sino otro con el mismo nombre, gobernó Iturea y Traconítide desde el año 4 al 34, o sea, 38 años gobernó. O sea, esos son los 3 hijos
de Herodes, que al morir Herodes se les reparte como gobernadores de la región de la Judea, de toda la región de lo que hoy en día llamamos la Tierra Santa. En Judea y después en toda Palestina, el procurador romano dejaba que el Sanedrín ejerciera la justicia. O sea, había una estructura religiosa, político, jurídico, religiosa, que era el Sanedrín. Pero el Sanedrín no les permite ejercer la pena de muerte. Eso se lo reserva el procurador romano. Y entonces, bajo ese sentido poder político, es que Jesús vive, Jesús nace, Jesús crece, Jesús muere, Jesús resucita. Es el núcleo político, social, sobre el cual nace el Nuevo Testamento. Después de una herencia y nace la Iglesia. Y sobre todo se escribe el Nuevo Testamento. No es que se escriba totalmente, va a ser la segunda generación. La primera generación no tuvo necesidad de escritos. ¿Por qué? Porque lo habían visto ellos. Empiezan a recopilar historias, a recopilar cosas, pero no nacen el testimonio del Nuevo Testamento. Nace en la segunda generación, que va a ser condicionada profundamente por la primera. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos. Y el siguiente grupo de poder, que con muchas limitaciones, porque ya los romanos, Herodes primero y después los romanos habían recortado, es el Sanedrín. El Sanedrín, lo que significa la palabra Sanedrín, es consejo, sentarse juntos. Era la institución más importante de la sociedad judía. La institución que tenemos en nuestros pueblos, en nuestros países y demás, son el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder consultivo. La institución más seria y más importante que había en el pueblo de Israel era el Sanedrín. Era una especie de parlamento con poder legislativo, ejecutivo y judicial. Solamente tenían unas limitaciones, y es que estaban limitados, valga la redundancia, en sus responsabilidades por el poder del Imperio Romano. Por ejemplo, podrían legislar un montón de cosas, pero no podían dar pena de muerte. O sea, la pena de muerte estaba reservado al procurador romano. Por esa razón, a Jesús, que están locos por cortarle el pescuezo, por matarlo, por apedrearlo, la forma más común cuando querían ajusticiar a alguien era pedrada pura, más para que sufra más, para que se acuerde de quién le está matando y demás. Tenemos dos casos importantes de apedreamientos en el Evangelio. El primer apedreamiento era cuando encuentran a una mujer cometiendo acto de adulterio, y según la ley del Levítico, a las adúlteras
había que matarlas a pedradas. Y luego el caso de Esteban, el primer mártir de la Iglesia, que dicho sea de paso, el miércoles regresamos, el martes, no sé si el martes 10 o el lunes 9 o 10, vamos a tener la Santa Misa en el lugar, según la tradición, fue asesinado San Esteban a pedradas, en la Escuela Bíblica Arqueológica de San Esteban de Jerusalén, atendida por los padres dominicos, y que voy a ver si consigo un testimonio de uno de los profesores de allí, que es un padre mexicano. Bueno, cerramos el paréntesis sobre las pedradas. Eran muy dados a matar a pedradas. El Sanedrín constaba de 71 miembros que se elegían entre tres grandes grupos sociales. Se elegían primero entre los ancianos, que eran los representantes de la aristocracia, del poder establecido, del poder del dinero viejo, de los que siempre habían mangoneado la vida y la historia y las costumbres, los ancianos. Los ancianos de clase alta eran uno de los elementos fundamentales del Sanedrín. Otros eran los sumos sacerdotes retirados y los miembros de las 4 familias de las que se elegían generalmente los sumos sacerdotes. Había 4 grandes familias y había una serie de ex sumos sacerdotes, porque el ejercicio del sumo sacerdocio estaba determinado por la ancianidad de las personas que lo componían y demás. Otro grupo que van a formar parte, el tercer grupo, son los escribas o doctores de la ley, pertenecientes fundamentalmente al partido de los fariseos. Podríamos decir, los ricos, los ancianos ricos, los ex miembros del sumo sacerdocio y los intelectuales, que vienen siendo los escribas y doctores de la ley, que pertenecían fundamentalmente al partido de los fariseos. De esos 3 grupos se compone el Sanedrín, el supremo, los que tenían la autoridad máxima según la ley de Moisés en el pueblo de Dios. Van a ser recortados en el tiempo de Jesús, van a tener el poder menos el poder de la vida y de la muerte, que eso se lo exigen los romanos. El presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote. Su cometido era gobernar el país bajo la tutela romana. O sea, ellos eran los gobernadores ordinarios. Aquí en Estados Unidos podemos entenderlo mejor. El gobierno central es el gobierno federal, que impone una serie de medidas, una serie de cosas, pero luego está el poder en cada estado, representado por el gobernador, representado por las cámaras de representantes, los senados, etcétera. Pues lo mismo, ¿quién compone? Aquí se eligen, puede ser un cualquiera, puede ser una gran figura, no, allí se elegían, pero ¿entre quién? Entre unos poquitos, entre los representantes de la aristocracia, entre los ex sumos sacerdotes y entre los intelectuales que formaban los maestros y doctores de la ley. El presidente va a ser el sumo sacerdote. Su cometido era gobernar el país bajo la tutela romana. O sea, ellos podían gobernar, pero no podían matar. Los sumos sacerdotes de la época de Jesús fueron 2, Anás y Caifás. Anás, que gobernó, ocupó el puesto de sumo sacerdote desde el año 6 al año 15 y del 16 al 37, o sea, 9 años uno, Anás, y Caifás del 16 al 37 son casi 21 años los que va a dominar. O sea, bajo el poder de estos 2 individuos va a desarrollarse la vida de Jesús, la vida y los deseos de asesinato contra Jesús, porque tenía la lengua demasiado larga, como diríamos, por así decir. El Sanedrín era a la vez el Consejo de Gobierno y la Corte Suprema de Justicia para todos los judíos, cuando estuvieran en Palestina o en el extranjero. O sea, tenían privilegios, entre comillas, extraterritoriales. Judío que existía, judío que estaba sometido a la ley del Sanedrín. ¿Por qué? Porque el código legal del judío era el libro del Levítico y eran las normas que aparecían en la Torá. Por eso no importaba que estuviera en un sitio o en otro, estaba sometido a las leyes del Sanedrín. Ejercía la justicia según las leyes judías, que eran reconocidas como leyes del imperio por todos los judíos de los países sometidos a Roma,
y las decisiones del Sanedrín tenían fuerza de ley que los romanos aplicaban con cuidado. O sea, había una especie de respeto a las leyes judías a través de la ocupación romana. Su competencia se extendía a todas las cuestiones religiosas, a todo lo que se derivaba de la ley judía. No tenían poder para condenar a muerte. Eso va a ser lo que siempre les ha dolido, les había dolido y les había molestado de los romanos. Pero ellos son el poder grande y fuerte en el tiempo de Jesús. Repito, gobernado bajo el gobierno de dos emperadores, Augusto y Tiberio, va a vivir Jesús bajo el reinado político y social de los gobernadores romanos, de los gobernadores judíos. Primero Herodes, después los hijos, y después bajo el sumo sacerdocio de Anás y de Caifás. En ese mundo, en esa atmósfera, van a vivir, nacer, crecer, predicar, morir, resucitar Jesús. En ese mundo es que van a nacer la comunidad creyente, a la que después conoceremos como iglesia, como comunidad de los seguidores de Jesús. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos. El poder político grande venía de Roma, estaba teledirigido desde Roma. Augusto y Tiberio van a ser los dos grandes emperadores. La verdad, Augusto fue grande en el sentido pacificador del Imperio Romano. En el momento en que Jesús nace no había ninguna guerra pendiente en ese momento. Después va a venir la familia política herodiana, que van a ser los que van a dominar prácticamente el siglo en el nacimiento del Nuevo Testamento. Después de ellos va a venir el Sanedrín, con sus luces, con sus sombras, con sus intrigas palaciegas y demás, compuesto, como decíamos, por la clase aristócrata rica del pueblo de Israel, por los ex sumos sacerdotes y por los intelectuales que eran los escribas y doctores de la ley. Ahora, ¿en qué creía un judío en tiempos de Jesús? En la Torá, sí, pero hay que ser más prácticos. Creían en 3 cosas importantes: en un Dios, en un pueblo y en una ley. Los judíos eran monoteístas, creían en un solo Dios, a diferencia, por ejemplo, de los griegos o de los romanos o de los egipcios. Para ellos existía un solo Dios. Soy el que soy, Yahvé. Admitían la existencia de un único Dios, vivo y personal, santo e inaccesible, pero también cercano a sus criaturas. O sea, toda la majestad, todo el respeto, pero cercano al ser humano. Era un Dios, un pueblo. Los judíos tenían la convicción de que Israel era el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor había hecho alianza con él después de liberarlo de la esclavitud de Egipto. O sea, ellos van a llegar a la conclusión de que estaban esclavos, estaban sufriendo, no habían perdido toda dignidad. Va a venir uno de ellos, un judío, que les va a ilusionar, les va a cuestionar, les va a spoilear para que salgan de la modorra en que estaban viviendo y hacen sus pactos en el Sinaí. Es el pueblo elegido. Y luego van a ser un Dios, un pueblo, una ley. Los judíos afirmaban que el Dios de Israel había revelado su voluntad a su pueblo en la ley. Esta constituía el vínculo que unía a los judíos entre sí. O sea, un pueblo que se siente esclavo, que es liberado por Yahvé,
Entonces Yahvé va a poner sus condiciones. Esa liberación trae como precio esa liberación y de esas esclavitudes y de llegar a una tierra nueva y demás, tiene un precio. Van a seguir estas normas de conducta. Estas normas de conducta que van a aparecer en el Antiguo Testamento, sobre todo y fundamentalmente en el libro del Levítico, que podríamos decir que el Levítico es el libro de la santidad, el libro de las leyes. Santidad y preceptos que todavía hoy en día muchos judíos siguen, o judíos de buena fe. No pensemos que todos son retorcidos y que todos son complicados. Eso hay que ser muy retorcido para pensar precisamente eso. Un Dios, un pueblo, una ley. Ahora, ¿cuáles eran las obligaciones religiosas de los judíos? Primero, celebrar las fiestas. Eran importantes porque en ellas el pueblo se reunía y reforzaba su fe en común. Fíjense que es un dato importante que también ocurre entre nosotros. Muchas veces dicen, no, yo no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque yo me entiendo directamente con Dios. Muy bien, entiéndase con quien le dé la gana, como le dé la gana y a la hora que le dé la gana. Usted es libre de hacerlo y así lo ha creado Dios. Pero es que resulta que Dios nos ha creado en comunidad y quiere que nos acerquemos a Él en comunidad. ¿En qué comunidad? La primera comunidad, nos recuerda la iglesia, es la familia. Hemos nacido de una familia, hemos nacido en un ambiente común y múltiple, al menos 3 personas. Padre, madre e hijo. Si ya vamos añadiendo más hijos, más grande es la comunidad. Por eso hay que celebrar esa fe. Y esa fe hay que celebrarla en comunidad. Y las 3 grandes fiestas, por citar algunas, la fiesta de la Pascua, celebraban con ella la liberación, celebran todavía hoy en día la celebración de la esclavitud de Egipto. En tiempo de Jesús acudían unos 200.000 peregrinos a Jerusalén. La tarde del 14 de Nisan se inmolaban en el templo los corderos que las familias comían después de ponerse el sol, y la fiesta se prolongaba durante 8 días. Eran fiestas de compartir. Toda fiesta judía es una fiesta de compartir. ¿Cuál va a ser la fiesta cristiana por excelencia? La Eucaristía. Las gracias a Dios por la vida. Las gracias a Dios por el pan. Gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Así que, en ese sentido, la fiesta de Pascua sigue siendo vigente entre nosotros. Después, 50 días después de la Pascua, la primera fiesta de la cosecha, pero después empezó a ser la fiesta del don de las tablas de la ley en el Sinaí, fiesta de la renovación de la alianza. O sea, Pascua es el paso de Dios a través de su pueblo, marcado su pueblo con la sangre del Cordero. Pentecostés, o sea, 50 días después, es la fiesta de los frutos que van a dar. ¿Y cuál es el fruto principal de esa asamblea que nace en el sepulcro vacío de Cristo? Es precisamente el encuentro con Dios en la Eucaristía, en el pan y en la palabra. La fiesta de las tiendas o de los tabernáculos era más espectacular. Para recordar la estancia del pueblo en el desierto, cada familia se hacía una choza de remaje en los alrededores de la ciudad. O sea, es el recordar. No olvidemos una cosa muy importante que va a pasar al cristianismo. El judío es un pueblo de la memoria. Recuerda, Israel, amarás al Señor tu Dios con toda. Recuerda que tu padre era un judío errante. O sea, el recuerdo, o sea, no es improvisar cada día, es avanzar cada día, mirar hacia adelante, pero pensando que venimos de una herencia común, que venimos de una conexión común, que venimos con nuestras luces y nuestras sombras y las luces y las sombras de la comunidad a la cual pertenecemos. La fiesta de las tiendas de los tabernáculos era el recuerdo del tiempo que vivieron en el desierto. Por eso, las 3 grandes fiestas: Pascua, paso de Dios, de la muerte a la vida; Pentecostés, 50, fiesta de la primera cosecha, pero después fue fiesta en que se recuerda el don de las tablas de la ley. O sea, Pentecostés, 50 días después de haber atravesado el desierto, por así decir, en números simbólicos, se acepta, se recibe la ley de Dios. Y todo eso hay que recordarlo también con la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculo significa tienda pequeña. Tienda pequeña, las tiendas pequeñas que se usaban para protegerse del sol, de las inclemencias del viento, en todo momento en el desierto. Por eso es siempre el recuerdo. Mirar hacia adelante, pero recordando de dónde venimos. Así fue y así es, y podríamos decir, así será.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Continuamos y en los pocos minutos que nos quedan voy a hacer dos cosas. Leer una carta que nos ha llegado de una oyente de Puerto Rico. De hecho, saludos para los hermanos boricuas no ya en la noche de San Juan, sino en la fiesta de San Pedro. No está presa, es una oyente. Leo. Junio 18, 2018. Queridísimos hermanos en Cristo y María, la paz de Cristo en el reino de Cristo la paz de Cristo en el reino de Cristo. Es una inmensa alegría poder enviarles estas líneas. Soy puertorriqueña y resido en la zona urbana de la isla. Somos los llamados supervivientes del pasado huracán María. Sobre nuestro país, que al ser territorialmente pequeño y el fenómeno atmosférico enorme, todos sufrimos pérdidas de una u otra forma. Aún hay miles sin luz eléctrica, pero algunos incluso sin agua. Hemos avanzado muchísimo en la recuperación. Han existido fallas, malas administraciones de fondos asignados a los más afectados, pero todos los días le doy gracias al Padre Celestial, pues comparándonos con otros países y tribulaciones, en muchas naciones las interminables luchas fratricidas, la naturaleza clamando de mil maneras con sus terribles y mortales manifestaciones sobre el planeta, problema de imaginación, en fin, de inmigración, en fin. Sería difícil enumerar todo lo que acontece en nuestros días. Aquí en Puerto Rico escuchamos su programa radial los domingos por WKBM AM 81 los domingos Radio Paz. Claro que deseo formar parte de la gran familia de la tertulia. Cuanto aprendo, medito, su programa tiene un valor e importancia incalculable. Dios los premie con salud y fortaleza para que esa gran obra siempre siga. Y Dios les bendiga y les acompañe. Iris Falcón Matos de Guaynabo, Puerto Rico. Iris, muchas gracias por su saludo, por su reconocimiento, y le reto a usted y a todos nuestros oyentes que si quieren que la tertulia siga funcionando, simplemente les pido una cosa: que recen por nosotros. ¿Qué oración? La que ustedes crean conveniente. Yo soy partidario de la espontaneidad, soy partidario de lo que decía Santa Teresa: orar es rezar con Dios como quien reza con un amigo, como quien habla con un amigo. Como la vida me ha regalado amigos sinceros, no muchos, pero amigos sinceros con los cuales puedo conversar, como ustedes puedo conversar, como se dice vulgarmente, de lo humano y lo divino. He tenido amigos y por eso los considero mis amigos. Les pido una oración, la que sea. Recemos, oremos. Que la tertulia nos sirva para conversar, para aprender, pero sobre todo para cuestionarnos cómo me relaciono con Dios. Cómo rezo realmente, como Dios es para mí como un amigo, o es alguien lejano, alguien que le tengo miedo. Y miren, yo uno de los recuerdos más lindos que tengo en mi vida es el recuerdo de mis padres, de mi padre y de mi madre. Yo les tenía respeto, pero también les tenía mucha confianza. Siempre me enseñaron desde pequeño a respetar, y les respeté, y les amé. Mi padre se me fue temprano, tenía 58 años cuando falleció. Mi madre duró mucho más, tenía casi 93 años cuando falleció, pero ambos me enseñaron el respeto, y me enseñaron la alegría de vivir, y me enseñaron a servir, y me enseñaron a acompañar.
Por eso les digo, recen para que la tertulia siga adelante. ¿Qué oración? La que les salga del corazón, pero pídanle al Señor que nos ayude. Y ya me despido porque el próximo programa, si Dios permite, lo transmitiremos desde Jerusalén. Les prometo que por lo menos la misa que tendremos en el cenáculo va a ser por todas las intenciones de todos los oyentes de la tertulia. Todas las misas vamos a acordarnos de ustedes, pero de forma especial esa misa. Hay 2 misas que yo siempre celebro con gran devoción y con gran cariño en Tierra Santa. Una de ellas es en el Monte de las Bienaventuranzas y la otra es en el cenáculo. Lugares de encuentro, lugares de acogida. Pues sepan que en los 2 sitios van a estar ustedes muy presentes. Así que recen por nosotros para que la tertulia siga adelante, y ese es el mejor regalo que nos pueden dar. Que Dios les bendiga a todos. Hasta el próximo programa, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.